Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén pasándola bien en esta cuarentena que nos está cambiando tantos los hábitos. Entonces hay que sacarle el mayor provecho posible. Hay que leer libros nuevos, llamar a amistades a las que no hemos llamado en mucho tiempo, retomar algún hobby que habíamos dejado por estar ocupados todo el tiempo en la oficina, jugar con la familia, estar conviviendo con una sana distancia con los demás. Para eso existen estos medios, para poder estar en contacto con todos. Fíjense que en esta cápsula vamos a hablar sobre lo más importante que hay en la teoría generacional. Vamos a hablar de cómo surge el nombre de una generación, cómo se le pone nombre. Por ejemplo, hay una generación en México que nace 40 años antes de la independencia, que es la generación de los insurgentes que soñaron con un país libre, ¿no? Un México libre. Todavía no existía el concepto de México, pero soñaron con ser independientes de España, muy individualistas, y con el tiempo pues lucharon una guerra de independencia. También están la generación de los caudillos, que son niños en las guerras de reforma, pero cuando crecen luchan por el poder que dejó Porfirio Díaz. Están, por ejemplo, la generación X, que somos nosotros, nacemos entre 1960 y 1982, y es una generación sumamente práctica, individualista, sobreviviente, con alto sentido del honor. Una generación dura entre 17 y 30 años. Eso es lo que abarca. No son 15. Si ustedes leen que hay una generación que se dio en 15 años o menos, está mal. ¿Por qué? Porque la teoría generacional creada por William Strauss y Neil Howe dice que son de 17 a 30 años. Ahora, entre esos 17 y esos 30 años, ¿qué caracteriza a esa generación? Pues todas las circunstancias que van a vivir como niños, como jóvenes, como adultos y como viejos o como adultos mayores. ¿Qué pasa? Muchas veces se cometen errores a la hora de decir cómo se llama una generación. Por ejemplo, los X no somos los baby boomers, los millennials no son los Yes, y la generación contemplativa no es la generación Z. ¿Por qué? La teoría generacional dice muy claramente, y es de las primeras cosas que hay que saber, que no puedes ponerle un nombre derivativo a una generación de la generación anterior. O sea, por eso no puede haber una generación Y, porque la anterior es X y Y es derivativo de X. Z es derivativo de Y y de X. Llevo 18 años estudiando el fenómeno generacional en México, América Latina y España. Y una de las técnicas más rápidas que he desarrollado para saber si la persona con la que estoy hablando sabe o no sabe de generaciones es la siguiente. Si me habla de los Zetas, de los Centennials o de los Exennials, sé que no sabe, sé que no ha leído. ¿Por qué? Porque si supiera de teoría generacional, sabría que no puede llamar así a esas generaciones. Y dos, muchas veces hablan de Centennials, de Zetas, de Alfas y meten 5 o 6 generaciones en un lapso de 15 años. Tampoco. Mínimo 17, máximo 30. Con esto vas a aprender a saber diferenciar cuándo se está hablando de teoría generacional y cuándo no. Y eso es algo que tienes que saber. Eventualmente en las siguientes cápsulas les voy a ir hablando de cómo los tiempos forman a las generaciones. Y eso es importante porque eso te permite comprender por qué actúan como actúan 20 años después, 40 años después las generaciones, y también cómo los errores del pasado se pagan carísimos 40 años después. Entonces no te pierdas estas cápsulas, las voy a estar subiendo regularmente ahorita durante la cuarentena para explicar qué es teoría generacional y para poder entender mejor cómo sacarle provecho al conocimiento de las generaciones mexicanas. ¿De acuerdo? No Zetas, no Yes, no Exennials, no Centennials, no Alfas, nada de eso, ¿ok? No se te olvide. Me dio gusto saludarte. Chao, que estés muy bien.